Buenas, lo que vamos a explicar ahora es cómo se opera, cuál es la lógica, cómo se opera y de dónde surge el tipo de cambio que uno llama el dólar MEP o el dólar bolsa. Algo importante para saber de esto es que no es una recomendación de inversión y tampoco para operar algún instrumento específico, sino que únicamente esto es una clase de educación financiera. Esto es educación financiera básica. En este caso, se explica un mecanismo para adquirir, a partir de una operación cruzada de bonos que cotizan en la bolsa, adquirir justamente dólares. ¿Sí? Eh, Obviamente que todo el dinero que viene a partir del operatorio del MEP, en este caso, eh, tiene que ser dinero que esté declarado, ¿no? Porque viene del sistema financiero. Eh, entonces, ¿por qué? Porque a la larga o a la corta, sea el banco o sea el agente de bolsa con el cual uno esté operando, eh, obviamente les van a pedir la justificación del origen de los fondos. Con lo cual, acá, si esta operatoria implica dinero, obviamente declarado y demás, ¿no? Eh, Acá lo que vamos a hacer es explicar de dónde surge eso, porque mucha gente no entiende, va, escucha o lee y demás, dólar MEP, eh, se hacen una idea qué es, pero no entienden mucho qué significa, de dónde surge el precio del dólar MEP y a su vez cómo una persona, cómo un normal puede adquirirla. ¿Sí? Entonces, obviamente que para adquirir dólar MEP se necesita sí o sí lo que se llama cuenta comitente. Las cuentas comitentes son cuentas que nos abren los agentes de bolsa o los bancos para poder operar en la bolsa. Significan para poder comprar acciones, bonos, CDRs, fondos comunes de inversión, entrar y demás. Así que bueno, acá lo que voy a explicar es justamente de dónde surge el precio del dólar MEP utilizando bonos, que son bonos de deuda emitidos por el Estado, que tienen cotización dual. Significa que tienen dos cotizaciones, en pesos y en dólares. Y la lógica, para que se entienda, en general es bastante fácil, que es, comienzo con pesos en la mano, obviamente que estos pesos están en la cuenta, en mi cuenta comitente del agente de bolsa, con esos pesos adquiero un bono que tiene doble cotización, como por ejemplo el AL29, el AL30, el GD30, que son bonos de deuda emitidos por el Estado, que son los bonos del canje, del último canje. Se compran en pesos, los tengo en tenencia hasta que se liquiden. Significa, si yo por ejemplo los compro en contado inmediato, que se llama plazo de liquidación inmediato, al otro día, que se llama inmediato, al otro día ya los puedo vender. O sea, los puedo vender en la cotización D. Y si los compro en 48 horas, obviamente tengo que esperar 48 horas hábiles. ¿Sí? Entonces sería, tengo pesos, compro bonos. Esos bonos los tengo hasta que se liquiden, hasta que se liquide la operatoria, hasta que los tenga efectivamente, y luego los vendo en la cotización D. Obviamente es el mismo bono que cotiza en dos monedas. De esa manera lo que hice fue transformé los pesos en dólares. Sería, transformé los pesos que tenía en un momento en la cuenta en dólares disponibles. A partir de una operación cruzada que es comprar bonos en pesos y luego darse vuelta y venderlos en dólares. Bien, una cosa a tener muy en consideración son las diferentes restricciones que existen para adquirir o para operar dólar MEP. ¿Esto qué significa? Que uno cuando opere dólar MEP o opere bonos, en verdad no dólar MEP, cuando opere bonos en DEA y demás, el agente de bolsa o el banco les van a hacer firmar así medio digitalmente una declaración jurada en la cual ustedes van a aceptar o no si tienen algún tipo de restricción que no les permitiría operar. ¿Sí? La idea es que si ustedes ponen que no tienen ningún tipo de restricción, les van a dejar operar.
pero si en verdad tiene algún impedimento para el cual no lo tendrían que haber hecho, ahí pueden tener algún tipo de penalidad a partir de la FIP o pueden tener problemas con como es, con la CUIT y demás para adquirir instrumentos y demás. Por eso hay que tener cuidado, o sea, hay que ver bien primero las restricciones que existen para operar. Si yo tengo algún tipo de restricción, tendría que fijarme cómo hago para no tenerla. ¿Sí? Como el tema de los subsidios y demás, si uno tiene subsidios no podría operar y todo ese tema. ¿Sí? Bueno, entonces, empecemos. Los bonos que generalmente se utilizan para operar MEP son varios, pero los principales son estos que yo puse acá. AL29, AL30 y GD30. Fíjense que son 3 bonos los que yo elegí. Pero acá hay un tema. Son 3 bonos, pero si ustedes se fijan, son 3 bonos, pero tienen diferentes cotizaciones y uno dice inmediato, el otro dice D, inmediato, D48, y lo mismo pasa con el AL30, que está acá, y lo mismo pasa con el GD30. ¿Esto qué significa? Significa que es el mismo bono comprado o vendido en plazos diferentes, que es el plazo de liquidación, y a su vez en monedas diferentes. Vamos con un ejemplo. Supongo que ustedes tienen dinero y quieren comprar, por ejemplo, el AL29. El plazo inmediato, lo que me sale hoy comprarlo es 10.160. O sea, esto es lo que sale el bono. 10.160. Fíjense que ustedes en el agente de bolsa o en el operador con el que tengan, si tienen una plataforma online y demás, van a ver que va a aparecer el bono, el plazo, el precio o la variación es lo que varió en el día, lo que terminó variando, o sea, lo que subió en este caso, y el volumen. Fíjense en el volumen, ¿no? 8 millones de pesos. Si ustedes ven el mismo bono en D, fíjense que este está en pesos y este está en dólares. Inmediato, 28,32 dólares. Fíjense, esto está en pesos y esto está en dólares. El volumen operado, que es la plata que movió entre compra y venta, 17.000 dólares. El mismo bono a 48 horas significa que si uno lo compra, ¿sí?, se le va a liquidar, significa que lo va a tener efectivamente dentro de 2 días hábiles. Y lo mismo, ¿sí?, si es inmediato, obviamente que es inmediato. O sea, en el mismo día se liquida. Fíjense lo que vale, lo que bajó, lo que movió. Fíjense que los plazos y la moneda van a cambiar el volumen que opera. Y lo mismo va a ser con el AL30. Fíjense, acá el volumen es tanto en millones, acá también. Acá el D, fíjense que movió 7 millones de dólares, el AL30D inmediato, cuyo precio es 28,52, y si es a 48 horas es 28,56. Esto es el dinero que movió, 2.300.000 dólares. Y fíjense el volumen, ¿no? Primer consejo, vean el volumen. Con lo cual, si ya comparo con el volumen operado, ya el L29 me quedó rezagado. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que operar bonos que tengan volumen. ¿Por qué? Porque la idea es entrar lo más rápido posible a un buen precio y salir lo más rápido posible a un buen precio. ¿Por qué? Porque la idea de ustedes, o la idea de cuando uno opera el MEP, es no quedarse mucho tiempo parado en el bono, porque tengo un riesgo inherente, que es que el precio del bono fluctúe, yo termine perdiendo dinero, significa termine saliendo a un tipo de cambio muy alto. ¿Sí? Sería, a menos que uno lo que quiera es comprar el bono, quedárselo y especular con eso, eso es una cosa. Pero cuando uno opera dólar MEP, lo que no quiere es que la fluctuación del precio haga que el tipo de cambio en el cual salga no sea 360, sea 380 o sea muy caro. Entonces la idea es que tenga volumen para que el momento en el cual uno compra y venda pueda salir rápido. Entonces ya desde el vamos, el L29 no me gusta el volumen. O sea, el volumen no es bueno para este tipo de operatorio.
El AL30 tiene mucho más volumen, y si uno compara, el GD30 es el que más volumen tiene. Fíjense la diferencia, ¿no? Mucha diferencia. 7, 2, acá, fíjense la diferencia, 37 millones y 13, y acá 7 y 2. Con lo cual, si lo veo en términos de volumen, el GD30 se lleva el primer lugar, el AL30 el segundo, y el AL29 el tercero. Hasta acá, si arranqueo así, voy 1, 2, 3. Chao, descarto. Pero claro, ahora dice, bueno, listo, ya tengo el dinero en la cuenta, estoy decidido a operar dólar MEP. Acá obviamente no estoy explicando, digamos, no les estoy explicando la operatoria del dólar MEP con el botoncito automático, sino que les voy a explicar acá es la operatoria manual, ¿sí? La que uno la hace manualmente, no es la automática, la que muchos tienen que apretar el botón, ponen el monto y ya está. No, esta es la manual. Entonces, lo que vamos a hacer, y yo armo un Excel, es lo siguiente. Fíjense que lo que hice fue poner peso, dólar, peso, dólar, peso, dólar. Puse la especie, que es como se lo denomina, AL29, AL29D, lo mismo con el AL30 y el AL30D, y lo mismo con el GD30 y el GD30D. Plazo de liquidación inmediato en los que están en pesos. ¿Por qué? Porque yo quiero que se liquide hoy para poder venderlos mañana. Y en el de venta, que es en AL30D, que es el que van a salir, puse 48 horas o inmediato, significa lo van a vender a la cotización más alta. Porque la idea es la siguiente: comprar a la cotización más barata, en este caso en el inmediato, y tratar de venderla a la que tenga la cotización más alta al momento yo la quiero vender, ¿sí? Entonces la pregunta inicial es, bueno, lo que yo hice, fíjense que es tomar el precio inmediato de la L30, me fijé entre 48 inmediato perdón, de la L29, cuál es más alto. Entonces tomé 28.50, lo mismo hice con el AL30, inmediato tomé este, y en D tomé 28.56, y en GD30 tomé el inmediato, y luego tomé el más alto, que es 33.52. Sería, lo trasladé acá, ya puse el precio, que es la cotización. Y ahora la pregunta es, ¿de dónde surge el tipo de cambio ese? ¿Qué es un tipo de cambio implícito? Y la cuenta es fácil, es muy fácil. Lo que hacen es, toman la cotización del bono en pesos y la dividen sobre la cotización del bono en dólares. Significa 10.160 dividido 28,50 y les va a dar 356,49. Es esto, ¿no? Lo que está acá. Lo mismo hice para el AL30 y exactamente lo mismo lo hice para el GD30, que está acá. Fíjense que si yo ranqueo, el AL29 era el que peor volumen tenía, y encima es el que el tipo de cambio es más alto de los tres, con lo cual lo descarto. Chao, me olvido. Y me quedo con estos dos. Entre estos dos, el tipo de cambio más bajo es el AL30, con lo cual 356,06. Una cosa importante es que el cálculo que yo hice recién es un cálculo del MEP sin comisión. ¿Por qué? Porque los agentes de bolsa cobran comisiones, ¿sí? Las comisiones de los agentes de bolsa van a fluctuar entre el 0,5% para comprar y vender y el 0,7%. Generalmente andan por ahí. También depende mucho del volumen y demás. Pero van a andar entre el 0,5 y el 0,7. Yo lo que voy a hacer ahora es les voy a mostrar cómo nos quedaría el dólar MEP agregándole comisiones para que sea un cálculo real. Era cómo es la idea. Acuérdense que cuando uno opera esto, además de las comisiones, se agrega algo que se le llama derechos de bolsa. O sea, nos cobran las comisiones y el derecho de bolsa. Entonces, ¿cómo calcula el MEP? Fácil. Divido la cotización en pesos sobre la cotización en dólares y ahí me va a dar un tipo de cambio. Ese es el tipo de cambio MEP, que se llama implícito sin comisiones. Que lo pueden calcular
en cualquier momento del día, porque va a fluctuar, es un bono, con lo cual estos precios van a ir fluctuando todo el día. Algo importante es que como uno compra el bono en pesos hoy, lo espera hasta mañana en day, lo vende, este precio que yo tomé, que es 28,50, seguramente no va a ser lo mismo que valga mañana. ¿Por qué? Porque cuando lo venda mañana, ese bono va a estar cotizando en la bolsa y puede subir el precio de 28,50 o puede bajar. Obviamente que lo mejor que me puede pasar a mí es que mañana suba por encima de 28,50. ¿Por qué? Pues yo lo compré a 10.160 y yo cuando lo quiero vender, lo voy a querer vender al precio más alto que pueda o que encuentre. Obviamente que jamás uno le va a pegar, es muy difícil pegarle al precio más alto del día. Por eso lo que uno tiene que hacer es intentar pegarle al entorno en el cual uno se siente cómodo o el tipo de cambio al cual uno se siente cómodo al salir. Entonces, supongamos que yo hoy pagué 10.169 el AN30, acá, 69 el AN30, y mañana, en lugar de cotizar 28,56, comienza cotizando 28,80. Fíjense que el tipo de cambio va a tender a bajar acá. ¿Por qué? Porque es mejor cuanto más caro lo vendo. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Es este. O sea, es el riesgo de precio, se llama, que es el riesgo de comprar hoy en pesos y al momento de venderlo y poner vender y pongo AN30D y pongo la cantidad de bonos que compré, el precio no sea el precio de hoy, que seguramente no lo va a hacer. Entonces, lo mejor que puede pasar es que mañana suba más de 28,56 y lo peor que me puede pasar es que esté por debajo de 28,56. Con lo cual, si ustedes van a operar MEP y ven que está bajando un poco, consejo, vendan igual porque su estrategia es adquirir MEP, ¿sí? A menos que baje, no sé, que a ustedes no les convenga vender o vean que no. Pero, ojo, esto no es una recomendación, sino que es, uno mantiene una estrategia. Uno entra con una estrategia y la tiene que mantener. O sea, si uno lo que quiere es terminar la rueda y quedarse parado en dólar bolsa o en dólar MEP, entonces lo que tiene que hacer es comprar y vender. Será comprar en pesos y vender la cotización en dólares. Entonces, si esto mañana se pone en 28,40, fíjese que es más alto, si baja, y si sube, va a ser más bajo. ¿Sí? Esto va a depender de cómo cotiza el otro día. Entonces, al dividir, me sale la cotización. Uno dirá, bueno, me voy a quedar teóricamente con el AL30D, el AL30, perdón, porque igualmente el otro hay una diferencia de 10 centavos, que no es nada. Y ahora lo que hacemos es, bueno, le vamos a sumar las comisiones. Y acá lo voy a hacer medio arbitrario. Yo voy a decir, bueno, comisiones más derechos de bolsa, supongamos que sea 0,6%. Bueno, acuérdense que voy a poner una fórmula y en esa fórmula voy a poner el 0,6%, pero no se pone porcentaje, sino se pone 0,006 porque es una proporción, ¿no? Entonces, la fórmula que nosotros usamos es esta. Que vamos a usar. Sería, esta es la división y luego lo vamos a multiplicar por paréntesis. 1 más la comisión en derechos de bolsa dividido 1 menos la comisión sumando el derecho de bolsa. La cuenta que uno va a terminar haciendo acá es, fíjense que va a ser 356,06 por, bueno, paréntesis, paréntesis, 1 más 0,006, cierro paréntesis, dividido 1 menos 0,006. Y eso lo que me va a dar es el precio, o sea, el tipo de cambio estimado al cual yo voy a salir a la hora, al momento que yo venda. Sería, esta es la fórmula que se utiliza para estimar en tiempo real más o menos el precio al cual uno sale. Entonces, si yo hoy compré a 10, o sea, hoy compré, puse la cantidad de dinero que tenía, compré a 10.169 este bono L30 y encontré inmediato y mañana lo voy a vender. Significa, no tengo que esperar 24 horas, sino que lo puedo vender durante cualquier momento de la rueda que me permite. Entonces, supongo que mañana cuando lo voy a vender, cotiza 28,60
Fíjense que el tipo de cambio va a ser menor. Si cotiza lo mismo que hoy, va a ser 360. Y si cotiza menor, 28, 45, voy a hacer un tipo de cambio más alto. Eso lo pueden calcular en tiempo real. Después de hacer esta cuenta, uno dice, bueno, compré dólares a, supongamos, 360,36. ¿Qué significa eso? Por cada por cada dólar que yo estoy comprando, estoy pagando 360,36. Esos dólares que yo compro, se llaman dólar bolsa o dólar MEP, sí o sí, no se permite ahora operar más en la bolsa, sino que tengo que hacer es tomar esos dólares para operar de nuevo. Si quiero, por ejemplo, comprar algo que esté en dólares en la bolsa, tendría que transferirlos al banco y después volver a transferirlos a la gente de bolsa y recién ahí me va a permitir operar. Acá lo que yo armé es un gráfico donde analicé únicamente esto que está acá, que sería el que me sale más caro, que es el AL29, el que me sale más barato, que es el AL30, y el otro que es el GD30. Fíjense que si yo modifico los precios, como 33 por ejemplo, estas cuentas, estos valores van a ir cambiando, o sea, este gráfico va a ir cambiando, ¿sí? Eso es lo que yo armé. Bueno, esto es la operatoria MEP, ¿sí? Manual. ¿Por qué uno generalmente dice no operes con los botones automáticos? Porque cuando uno opera con el botón automático que te ofrecen los agentes de bolsa, lo que sucede es que uno cuando carga el precio, cuando uno carga la cantidad de dinero y demás, el precio al cual se carga es al precio de mercado. Lo que tiene al cargar el precio de mercado es que sale al precio que está en ese momento. Entonces, ustedes se operan manualmente, pueden poner el precio límite, que es el precio que ustedes quieren comprar, ¿sí? Entonces, puede estar cotizando más alto o más bajo, ustedes ponen un precio y si llega a ese precio, se va a gatillar la compra. Y lo mismo para vender. Entonces, al otro día, si compran inmediato y quieren vender, pueden poner tranquilamente 28.50 y si no llega a ese precio, obviamente si el precio es mayor, se va a gatillar seguro, porque alguien le va a pagar obviamente este precio, pero si es menor, ustedes ponen 28.50 hasta que no llegue ese precio y demás no se va a gatillar. Entonces, si ustedes aprietan el botón ese automático, les va a hacer la operatoria automática. Significa, va a ser todo a precio de mercado, o sea, lo que salga. Entonces, les puede salir bien o no les puede salir tan bien. Un tema que suele pasar muchísimo, que mucha gente lo dice, es, che, yo hoy compré apreté el botoncito automático, puse X cantidad de dinero, el MEP con comisión y demás me daba 360, estimado, me decía la plataforma, y al otro día, cuando se liquidó toda la operación, me estuve fijando y no salía a 360 como yo había apretado el botoncito, sino que terminé saliendo a un tipo, no sé, el tipo de cambio me dio 367. Y uno dice, ¿qué pasa con la gente de bolsa? ¿Me está cobrando de más? ¿Me cobró comisiones de más? La respuesta es no. Como los botones esos, las operaciones se hacen automáticas, a precio de mercado, tal vez, en verdad no tal vez, seguro, cuando al otro día abrió el mercado, el precio bajó, no era 28.50, pongamos 28.30, o más fácil, 28, ¿eso qué significa? Que se gatilló 28 y saliste, o uno salió a 357,24. Por eso, la idea es que si uno lo hace manual, puede manejar mejor el precio. Esa es la ventaja. A su vez de aprender cómo se opera el dólar MEP de forma manual. Entonces, primero que todo, ¿sí? Hay que tener en cuenta las restricciones para operar MEP. Uno, dos, tener el dinero bancarizado, porque esto no se puede operar si no está bancarizado. Tercero, tener una cuenta comitente, abrir una cuenta comitente en un agente de bolsa, donde se consiguen los agentes de bolsas habilitados, ¿sí? En la Comisión Nacional de Valores aparecen todos los que están habilitados, a partir de ahí elegir el que a uno le parezca es bueno, ¿sí? Bueno, barato y veloz, significa que tiene una buena plataforma, que no sea tan cara y que me permite operar con liquidez, fondear y luego, si está decidido, hacer esto. Obviamente que la persona tiene que analizar todos los escenarios. Esto es, más allá de que esto es una explicación de una operatoria para
estar en pesos y pararse en dólares. Esto es una operatoria que no deja de ser especulativa, con lo cual no es para cualquiera, esto no es recomendable para cualquiera. Cada uno tiene que analizar su propia situación, ¿sí? Y esto desde el vamos no es ningún tipo de recomendación para operar un activo específico, sino que es la explicación en tiempo real de una operatoria que se lleva a cabo en la bolsa de valores, ¿sí? Partiendo de pesos, adquiriendo un bono, esperando su liquidación y demás, vendiéndolo en la cotización D y obteniendo dólares. Obviamente que si uno lo que quiere hacer es tener dólar billete, significa en la mano, lo que cuando termina toda esta operatoria transfiere a la cuenta, la cuenta bancaria y va al cajero físico y puede sacar los dólares. Significa esto, mucha gente quiere hacer eso y otra gente lo hace para pararse en una moneda diferente al peso. Esto es individual, es una decisión individual de cada uno. Esto no es una recomendación, esto es educación financiera, ¿sí? Que obviamente es importante saberlo, ¿bien? Así que bueno, obviamente esta es la explicación de una operatoria 100% legal, ¿sí? Manual, ¿sí? Así que bueno.